Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estableció como una de sus funciones la elaboración de materiales prototipo, que fueran materiales educativos que pudieran contribuir a la mejora educativa y de las escuelas como parte de sus atribuciones. Y en ese sentido, bueno, el diseño de materiales educativos que hicimos desde la comisión tuvieron que adscribirse, digamos, o pensaron adscribirse al marco de referencia de mejora continua que se estableció para la comisión. Y desde ahí, bueno, los materiales se definieron como aquellos que pudieran contribuir a orientar y ejemplificar procesos educativos y prácticas escolares que fueran inclusivos, interculturales y pertinentes para diferentes contextos en la educación básica como en la educación media superior. Desde ahí entonces, bueno, fue que tuvieron desarrollo, diseño los materiales y hicimos un conjunto de series de materiales que pudieran apoyar a las escuelas, el trabajo docente y el aprendizaje de estudiantes en las escuelas en estos niveles educativos. Entonces, bueno, desde ahí desarrollamos un conjunto de propuestas que vinieron de hacer desde estrategias pedagógicas para el trabajo escolar, sobre todo que iniciaron en este periodo de pandemia, y luego tratamos de ir avanzando hacia este enfoque de educación inclusiva e intercultural que fue confeccionándose en la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua de la Educación y al que tuvimos que ir contribuyendo de manera conjunta y paralela con los lineamientos y sugerencias que también se elaboraron en el área. Debo decir que las primeras series de materiales que consistieron en estrategias de apoyo pedagógico para educación básica y media superior tal vez no tuvieron la visibilidad necesaria y en ese sentido su recepción fue mínima por parte de las personas usuarias para las que lo diseñamos, ¿no? Si bien pudimos encontrar figuras docentes y en conjunto colectivos escolares también que las encontraron, que las leyeron como pertinentes y que inclusive impulsaron trabajo a partir de ellas en sus contextos escolares y educativos. Lo cierto es que no fue hasta la serie de materiales de Aprendamos en Comunidad que pudimos tener una recepción, digamos, mucho más amplia y más significativa de los materiales que elaboramos. Porque en ese momento estaba teniendo lugar la emisión del Plan de Estudios para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, y las figuras docentes, las figuras de dirección, de supervisión y de asesoría técnico-pedagógica requerían tener muchos apoyos, estaban buscando muchos apoyos para poder conocer y apropiarse de la propuesta, poder hacer ajustes a sus prácticas, hacer ajustes, digamos, a los ejercicios de planeación curricular y desarrollo curricular que hacían a partir de estos nuevos referentes. Entonces, estos fascículos que elaboramos entre 2023 y 2024 fueron en realidad muy bien recibidos por las personas usuarias. Los buscaron, hicieron solicitudes a la comisión para que pudiéramos presentar los materiales, para que pudiéramos acercarlos, para que pudiéramos dialogar con ellos y pudieran conocerlos y usarlos en las escuelas. Entonces, realmente esta serie de materiales fue, digamos, como la serie más representativa del trabajo, no sé si representativa, pero sí más significativa del trabajo que hicimos con los materiales y que todavía hasta finales del año pasado sigue siendo como importante, ¿no? También asimismo integramos un repositorio de materiales educativos que contiene tanto materiales elaborados por la comisión, pero también elaborados por otras instancias federales y no necesariamente públicas, nacionales e internacionales, también tiene materiales elaborados de manera internacional, porque creemos que la elaboración de materiales es una tarea importante que no puede estar restringida solamente a una instancia o a un sector, ¿no? Y que hay contribuciones valiosas en la elaboración de este tipo de condiciones para el trabajo escolar que vale la pena
conocer, difundir y resguardar. Entonces creo que eso fue un ejercicio que hicimos con la integración del repositorio de materiales educativos para poder poner a disposición de las figuras docentes y directivas pues algunos otros materiales que no necesariamente iban a ser elaborados o ya habían sido elaborados y que valía la pena poder reconocer y valorar como aquellos que pueden contribuir a la mejora escolar en nuestro país. Entonces, desde ahí integramos un conjunto de más de 400 materiales en estos años que están además revisados y valorados, que cumplen con ciertos criterios y atributos para la mejora de las escuelas y de los aprendizajes. En ese sentido, digamos, y siendo también tratando de ser muy consistentes con la nueva propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con toda una transformación de la manera en que nos relacionamos y participamos en las escuelas. Había un tema que era muy importante abordar en este terreno de la educación inclusiva para que todas y todas podamos aprender, participar y tratando de eliminar condiciones de discriminación, de desigualdad y de exclusión en las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el asunto de género era un terreno que importaba abordar. Por eso es que el material con el que terminamos el año pasado tenía que ver con poder acercar a las figuras docentes y personal de dirección, de supervisión y de asesoría un material que brindara algunas ideas clave para poder reflexionar sobre nuestras relaciones de género en y desde la escuela. La escuela como espacio de socialización está mediada por el género, ¿no? Como todo espacio social también fuera de la escuela, eso hay que reconocerlo. Y es digamos, esta mediación de género que hay está claramente marcada por el binarismo, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues se van comunicando, se van desarrollando una serie de prácticas asociadas a prejuicios y estereotipos que están construidos socialmente desde esta visión binaria de género, lo cual tiene un efecto importante en la manera en que se desarrollan las subjetividades, identidades y personalidades de las personas. Siendo la escuela, particularmente la educación básica y la educación media superior, el espacio social, cultural, en donde también tiene un importante desarrollo de la personalidad en nuestros estudiantes, pues era importante poder colocar esta categoría de género como una categoría que permitiera el análisis, la reflexión, el cuestionamiento y la transformación de las maneras que nos relacionamos a través del género. Y ese es un poco ese es el enfoque, digamos, que intenta comunicar estas ideas clave y que parten desde poder mirar con esta categoría de género la manera en cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo escribimos, la manera en cómo ocupamos y habitamos los espacios escolares, la manera en cómo interactuamos y nos relacionamos en esos espacios y con ese tipo de lenguajes, la manera en cómo organizamos las actividades en las escuelas, ¿no? Es muy común ver cómo es que es una práctica escolar formar en fila a niños y formar a fila en niñas, organizar equipos para los trabajos deportivos o científicos o culturales, pero también entre niños y niñas, ¿no? Hay ciertas actividades y ciertos temas que también están claramente atravesados, en general todos, por la categoría de género y en donde también este binarismo está claramente marcado y desde ahí, pues como digo, se comunican estos estereotipos, estos prejuicios, estas formas de entendernos como personas en donde queda discriminado, invisibilizado un conjunto de formas de ser, pensar, sentir, hablar, estar, interactuar en la escuela, que muchas veces son objeto de violencias por motivo de género y que tienen su origen en el sexo que nos fue asignado al nacer por una identificación muy, muy básica y binaria de la sexualidad, ¿no? y de la genitalidad en realidad. Entonces,
desde ahí este material intenta como poder contribuir a las transformaciones de las formas en que nos relacionamos y participamos en la escuela, a la que invita la nueva escuela mexicana, pero digamos poniendo al centro de la discusión esta forma de entender y de vivir con esta categoría de género. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.